semestre vamos a contar con 4 sesiones. La primera pues es este jueves. Ya quienes se registren tendrán aquí la información de los jueves de cada mes, que serán nuestras sesiones aquí. El video lo vamos a poner en YouTube también de la facultad por si tienen algunas dudas, y vamos a compartirles bibliografía. Y pues si quieren que tengamos allí alguna discusión más extensa, ¿no? Pues podemos hacerlo también por las redes sociales, pero para este espacio tenemos 2 horas. Entonces, nuestra compañera Lulu va a exponer y después habrá un momento de preguntas para que podamos construir el diálogo. ¿Sale? Pues bienvenida, Lulu. Gracias. Gracias. Bueno, fíjate, esta breve historia de la separación del campo y la ciudad, o sea, lo pensé cuando estábamos en las prácticas, los chicos estaban en las prácticas, pues mucho con el área de agropecuaria, así como con el campo, pero ahorita que estamos en esta parte del seminario, yo le decía a Etienne, pues es que tenemos que ver que hay una historia. O sea, a mí, para los que he tenido, bueno, han estado en mis clases, se darán cuenta que a mí me gusta mucho la historia, además de la sociología, ¿no? Yo soy socióloga. Pero sin la historia, de verdad que si no sabemos historia tenemos muchos huecos, ¿sí? Y en esta parte del medio ambiente, les digo, lo pensé cuando estábamos allá en las prácticas, porque muchos de los problemas tal pareciera que son de este momento, o sea, que nacieron con nosotros y nosotros somos los culpables de todo. Y sin quitar la culpa de que sí tenemos muchas cosas, muchos hábitos que sí nos llevan a la degradación del medio ambiente, pero también tenemos la obligación de saber cuándo surge esta problemática, ¿no? Esta problemática no nació ayer, ni nació con nosotros, ¿sí? Sino más bien es lo que nos han heredado a través de miles de años, y nosotros tenemos que empezar a dar una solución, ¿sí? Por eso este tema, así como que ver esa breve historia, cuándo surge esta problemática, ¿sí? Y esta problemática surge justamente cuando empieza a surgir la actividad humana, los primeros hombres, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues van a empezar a conocer su entorno, van a empezar a ver igual que las otras especies, obviamente, a conocer dónde se encuentran, comer de las plantas, después hacerse carnívoros, y entonces ahí empieza nuestra historia, ¿sí? Pero el ser humano va a tener, ¿qué les diré? Una diferenciación con todas las demás especies, ¿sí? Cuando empiezan a surgir los Homo sapiens, que va a haber muchos Homo sapiens, o sea, los antropólogos tienen mucho como mal de Homo sapiens. Para los que han estado conmigo desde que leer un libro que se llama De animales a dioses, que es lo último que a mí he leído sobre el tema, y hay muchos somos, pero los sapiens son los que estamos aquí nosotros, ¿sí? O sea, es lo más sobresaliente hasta el momento, ¿sí? Entonces, si bien los primeros Homo sapiens ya empezaban a organizarse, tenían conocimiento de los otros, de tener comunidad, de vivir en grupos, bueno, pues esto los llevó a caminar. Ustedes saben que dicen que los hombres nacieron, o sea, los sapiens van a surgir en África, pero de ahí de África empezaron a caminar principalmente hasta Medio Oriente, lo que conocemos ahorita como Medio Oriente, ¿sí? Y es ahí donde surgen las culturas, ¿sí? Pero ya son, todavía no son Homo sapiens sapiens, ¿sí? Todavía son Homo sapiens, ¿por qué? Porque ya tienen una conciencia, tienen una cultura, tienen una serie de habilidades para crear herramientas, pero esto, ¿qué implica? Implica que lo que ellos van a hacer, lo que ellos van a desarrollar es sobre su medio ambiente. O sea, todavía no estamos hablando de hace aproximadamente 6 millones de años, y después de ahí la evolución pues tardó muchísimos años, y los sapiens van a tener alrededor apenas de 70.000 años, o sea, muy poquitito tiempo que tenemos los Homo sapiens, ¿sí? Pero todo esto, ¿qué pasó? Pasó que
empezaron a conocer y a tratar de dominar el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Pues para poder ser ellos y no perecer, pues tenían que tener un nivel de superioridad con las otras especies, ¿sí? Entonces el cerebro obviamente se empieza a desarrollar, la postura empieza a modificarse, empieza a tener actividades que le llevan a conocer la naturaleza y hacer una separación de plantas que sí sirven para la alimentación, otras que no sirven, y las que no sirven pues hay que hacerlas a un ladito, ¿sí? Empiezan a hacer separación de lo bueno, de lo malo, de igual forma con toda la estructura social, los dioses y todo esto. Entonces empieza todo un desarrollo de formar una cultura, ¿sí? Y con esto empiezan a hacerse grupos que se tienen que si bien son nómadas, pero al momento de que llegan y se quedan en un territorio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Protegerse, ¿sí? Una de las primeras acciones para protegerse de los animales y de otros grupos es hacer grandes cercos, pero el cerco no es que traigan, ¿cómo se llama? Maderas o árboles o cosas así para protegerse, no. El cerco va a ser quitar toda la vegetación que hay para poder ver quién llega, ¿sí? Porque si dejamos la vegetación, pues puede entrar cualquier animal, cualquier otro personaje, y entonces ellos quedan a expensas de los peligros, ¿sí? Imagínense, todavía estamos hablando de grupos que todavía no son el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Sino eran grupos que todavía eran, que sí tenían, ya les digo, cierta conciencia, pero que todavía no tenían la habilidad como nosotros que somos, que tenemos ahorita, ¿sí? Y ya empezaron a la devastación del medio ambiente, ¿sí? Otra cosa que también hicieron fue, crear sus ciudades o sus asentamientos, todavía no ciudades, sus asentamientos, cerca de los ríos, cerca de donde viviera agua, porque sin agua obviamente no va a haber vida, ¿no? Sí. En cuanto el hombre ya se empieza a ser sedentario, cuando ya se empieza a quedar en un solo lugar, y según los antropólogos y todos los investigadores dicen que son las mujeres las que crean la cultura, ellas son las que tienen la habilidad para observar, para ver las estrellas, ver la naturaleza, ver la fertilidad y todo esto. Parece así que dicen que de las estatuillas de los dioses la más antigua es una mujer, sí es una estatuilla de una mujer, es pequeñita, y que es que tiene muchos senos y ¿cómo se llama? Y de grandes protuberancias en lo que serían la pelvis y todo esto. ¿Por qué? Porque es la fecundidad, ¿no? Si cuando se dan cuenta de esto, pues entonces van a empezar a cultivar, pero no van a empezar a cultivar respetando el medio ambiente. No, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar a talar. Y a lo mejor no con la idea que tenemos ahorita de talar y dejar los montes así sin uso. A lo mejor esa misma madera la utilizaron para sus casas, la utilizaron para hacer fuego, para hacer otras cosas, ¿sí? Pero empezaron a talar, empezaron a modificar. Y en torno a eso se va creando también todo un ambiente social, ¿sí? De ayuda, de compañerismo, de comunidad, obviamente también de desarrollo de la sociedad en torno a los dioses, en torno a crear nuevas cosas que les beneficien y que les ayuden a preservar la vida, ¿sí? Sí, o sea, fíjense, en historia hay un montón de huecos, muchos huecos, porque no nos la han escrito, ¿verdad? Entonces, todo esto se supone porque han encontrado vestigios, han encontrado huella de todo esto, y lo podemos hablar con un poquito de certeza, no con el 100 de la certeza de lo que es, pero sí hay fuentes, por vestigios que se han encontrado, sí, mucho en la tala de los árboles, sí, o sea, árboles que se han encontrado modificados y están talados, sí, y entonces han encontrado también semillas que están en esos lugares. Entonces, ¿qué cosa quiere decir?
que eran para el cultivo, ¿sí? Y además eran semillas que no son de la región, sino que son traídas de otro lugar y que son para el cultivo, ¿sí? Entonces, esta parte, cuando estamos hablando del medio ambiente y de la comunidad, va muy de la mano, muy de la mano, ¿sí? Y les digo, no empezó en este momento, fue algo que empezó hace muchos miles de años, ¿sí? Entonces, si bien la humanidad empieza a través de la idea de preservarse, de la unidad, de ser fuertes, de ser unidos y de conquistar a otros y de aprovecharse de lo que los otros hacen, igual los otros están pensando de aprovecharse de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la idea de la guerra es una idea, según el libro que les digo, que viene un poquito del ocio, ¿no? Cuando no había nada que hacer, pues había una actividad de medir fuerzas, pero cuando empiezan a surgir estas emociones de superioridad, de control, de poder, de todo esto, bueno, pues ya surge la guerra, ¿no? Y surge ya, y se queda como algo, como parte de la humanidad, ¿sí? Entonces, dentro de esto, en la guerra, ¿qué es lo que van a estar buscando? Pues muchos van a estar buscando tener lo que los otros tienen, ¿sí? Aprovecharse de lo que los otros tienen, y principalmente en un primer momento van a ser los alimentos, ¿sí? Los alimentos. Y hay un autor que no recuerdo que dice que otra de las cosas que van a hacer es también aprovecharse de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo importante es tener nuevos y mejores habitantes, ¿no? Para que crezca la población. ¿Y quiénes son los que dan vida? Pues solamente las mujeres, ¿no? Entonces, una práctica muy común que hubo y que no hace mucho todavía, y mucho lo cuento en mis clases, hace como unos 20 años, unas tribus todavía en África apresaron a 100 mujeres, ¿sí? En una tribu contraria, o sea, en África todavía existe mucha rivalidad entre las etnias. Entonces lo que hicieron fueron que se apropiaron de 100 mujeres y lo que hicieron fue embarazarlas, ¿no? Esa práctica es ancestral, ¿eh? O sea, aprovecharse, capturar a las mujeres, embarazarlas, y entonces es por dos cosas. Uno es que hay más habitantes, y la otra es que no pueden los hombres de donde vienen las mujeres, no las van a ir a rescatar, porque ya hay hijos de por medio, ya hay niños, ya hay vida de por medio, y entonces pues más bien pasan otros procesos, ¿no? Dicen en la antropología que más bien lo que se empiezan a dar son mezclas de culturas, ¿no? Endocultura, o sea, cosas así que se empiezan a hacer, a mezclar dos culturas a través de esas prácticas, ¿sí? Y entonces, la vida continúa, les digo, en el ambiente social, que son muchos, pero en la parte de lo que sería su contexto, es mucho el territorio, porque quien tiene tierras cultivables, pues obviamente que nosotros van a querer tener, ¿sí? La que tenga tierras con productos nuevos que son benéficas para la humanidad, pues los van a querer nosotros, ¿sí? Y cuando empiezan a surgir las riquezas materiales, como tener ciertos piedras preciosas, lujos, maquinarias, pues todavía la guerra va a ser todavía más, ¿no? Si ustedes han leído ahorita actualmente sobre la guerra de Ucrania y de Rusia, pues pareciera que nada más es la aberración de Putin por querer tener otra vez a Ucrania, ¿no? Pero resulta que Ucrania lo que tiene es que es el terreno más fértil de esa zona. ¿Sí? Es el terreno más fértil. O sea, es un granero para Rusia, entonces Rusia lo quiere, ¿no? Sí, cierto, es la aberración de Rusia. ¿Pero por qué? Pues porque es un terreno muy fértil, y entonces pues no se lo van a dejar, ¿verdad? O sea, si de hecho fue una guerra cuando se separaron, cuando se rompió el bloque socialista, pues ahorita pues hay que volverlo a tener, ¿no? Y tener las armas para que hacerlo, ¿sí? ¿Qué está de por medio? Pues la riqueza del territorio, eso es lo que está de por medio, ¿no? Entonces, esto que está pasando ahorita, pues es lo mismo que pasó hace miles y miles de años, no creo que hay algo nuevo por parte de nosotros, ¿sí? Entonces, para
en la medida que va creciendo la población, que se va haciendo más grande el número de personas, que se va haciendo más difícil alimentar a todos, pues obviamente que también se va haciendo difícil la interacción social, ¿sí? La división de clases sociales, la división del trabajo social, todo esto se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, ya no toda la gente en un principio se dedicaba al cultivo, no, ahora van surgiendo oficios, ¿sí? Cuando ya estamos en el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Por ahí hay unas anécdotas muy interesantes de cuando los Homo sapiens le ganan a los Neandertal, que todavía hay genes Neandertal en la población, principalmente de los europeos. Es muy interesante eso, ¿no? Pero cuando le ganan, que según esto la historia se en dos batallas y ganan los sapiens sapiens, entonces viene una guerra ahora por las tecnologías, lo que había, ¿no? Lo que había. Los Neandertal ya tenían un lenguaje, ya tenían una cierta escritura y también tenían elaboración de instrumentos, había elaboración de instrumentos de cerámica. Bueno, pues todo eso se queda en los sapiens y dan un desarrollo, dan un crecimiento muy, muy grande a todo lo que sería el desarrollo de la humanidad que vivimos ahorita. ¿Sí? Entonces, ahora, ya con unas sociedades estructuradas, con división de clases sociales, con división de trabajo, todo esto, pues viene entonces todavía un desarrollo más grande en lo que sería la industria del consumo. ¿Sí? La industria del consumo, porque hay que alimentar a la población, o sea, sin alimentación no somos, ¿no? Sin agua no somos, así, ¿no? Por eso esos eslogan que hay, que dicen aquí para los mexicanos, ¿no? Sin maíz no hay país, y sin alimento, pues simplemente no somos, ¿no? Y obviamente que lo mismo de tener para Europa, para ellos fue la cebada, el trigo, y otras legumbres que son 100% típicas de otros lugares, ¿no? Pero para nosotros es el maíz. Entonces viene todo un desarrollo ahora de alimentos que nos nutren, pero ojo, si estamos hablando de una sociedad dividida en clases sociales, entonces quiere decir que no todo el mundo tenemos el mismo acceso a todos los productos, ¿no? O sea, no todo el mundo comemos de lo mismo, ¿sí? No todo el mundo comemos de todo, ¿sí? De acuerdo a esta escala de clases sociales, pues es lo que vamos a consumir, ¿no? O sea, para nosotros es bien fácil decir, bueno, pues si somos todos como los frijoles, ¿no? Frijoles y tortillas y cosas así, ¿no? Y bueno, es la base de nuestra alimentación, pero también hay otros productos, ¿no? Y no todo el mundo podemos acceder a esos productos, ¿no? Son no solamente favoritas, pero también en el pasado, ¿no? Entonces, si bien así fue a lo largo de la historia de la humanidad y ya en muchas de las guerras se han dado por los alimentos, pues en la actualidad siguen siendo, ¿sí? En la actualidad siguen siendo los alimentos los que nos llevan a tener ya no guerras como en aquel entonces, pero sí nos llevan a tener, ¿cómo se llama? Conflictos económicos y tener ahora transacciones de la bolsa de valores por los productos que hay, sí. Pero el asunto aquí es que nos han heredado un mundo totalmente desequilibrado, ¿sí? Y si bien la humanidad en un principio se la llevó, aunque están estas clases sociales y todo, se la llevó, fue creciendo y fue saliendo de los problemas, va a ser en la época actual, ya con el desarrollo de un sistema totalmente capitalista, donde esto se acelera, ¿sí? Eso no quiere decir que haya cambiado mucho, sino más bien la acelere de esto, ¿sí? La acelere de todo lo que sería en nuestro medio ambiente. Fíjense, es bien bonito, y así de Walt Disney y de Hollywood, hablar, por ejemplo, de los castillos, y hablar de esas zonas bonitas, y ver a Robin Hood, y ver a las princesitas, y todo esto. No, o sea, fue un rollo muy, muy agresivo para la población y para el territorio. O sea, ustedes ven, por ejemplo, así nada más de estampitas, ven a los castillos, y no ven que hay un río mucho, así como de estampita, ¿no? Bueno, sí, muchos pusieron los ríos donde había agua, ¿sí? Para que no pasaran las personas, no pasaran los que los querían invadir, ¿no?
Pero muchos lo que hicieron es que no todos tenían agua, sino más bien lo que hicieron es que talaron todo lo que había a varios metros, sino que kilómetros hacia alrededor, para que no nadie nos pudiera, ¿cómo se llama?, sorprender, ¿sí? Entonces, si bien, fíjense, el tiempo feudal duró, ¿cuánto fue? 1000 años, y fueron 1000 años que estuvieron en esta situación, preservando que no crecieran los árboles alrededor, ¿sí? Cuando la población se empezó a hacer grande, ¿qué fue lo que hicieron? Ciudades amuralladas, y con murallas ya bien hechas, pero también quitando todo lo que fuera alrededor, todo. Y ahí no solamente se fueron los árboles, se fueron las especies, muchas especies que había, ¿no? Sí, animales, todo lo que había también se fue ahí, ¿sí? Todo eso, y con ello, pues obviamente que también se va el agua tiene que cambiar de curso y todo esto, ¿sí? Así que entonces, esta práctica que tenemos de talar no es de ahorita, ¿no? Viene desde toda la historia de la humanidad. Y en la medida que va pasando el tiempo, hablando ya de la época actual, que sería en nuestra era, la tierra va a empezar a cobrar una importancia muy grande, porque el sistema feudal, o sea, todos hablamos de Europa, porque de allá vienen, de allá nos heredan las cosas, pero ahorita voy aquí a México, aquí también tuvimos lo nuestro, no crean que somos todos buenos, todo es maravilloso, no es cierto. En la época feudal tiene una cúspide y luego baja. Cuando empieza a bajar, que es como por el año 900 de nuestra era, más o menos, pues empiezan a crear las ciudades. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están creando las ciudades? Pues porque los ciudades hacendados ya no tienen tanta productividad del campo, porque los efectos niño no son de ahorita, ¿eh? El mundo, el planeta, ha tenido los efectos niña y estos cambios de clima siempre los ha tenido, que se han agravado con todas las emisiones tóxicas que tenemos de las fábricas, sí es cierto, pero los efectos siempre han existido, grandes sequías y momentos de que no hay alimento, también eso siempre ha existido, ¿sí? Entonces hubo unas épocas en este momento de la época feudal que hubo sequías, hubo, ¿cómo se llama?, inundaciones, y entonces se viene abajo la productividad, ¿sí? Y entonces empiezan a aprovecharse más de los campesinos, no más. Si bien los extorsionaban y los obligaban a trabajar más, bueno, pues ahora los van a obligar a trabajar más, ¿sí? Entonces va a empezar una bandada de personas de huir de los feudos e irse a las ciudades que todavía no hay, a lugares libres, a zonas libres, donde no son de nadie, ¿sí? ¿Han visto Robin Hood? ¿Sí? Robin Hood vive en una zona libre, ¿sí? No pertenece a nadie, por eso vive en el campo, ¿no? Vive en un bosque, ¿sí? Porque es una zona libre. Bueno, así existían muchas zonas, entonces se van a empezar a las zonas libres y ahí van a empezar a hacer sus ciudades, van a empezar a hacer los centros habitacionales, ¿sí? Además, aunado a otros fenómenos que hay del comercio que empieza a crecer, porque están los cruzados que van y vienen y traen cosas, entonces empiezan a venderlas, entonces se empieza a crear lo que son las ciudades. Y además empiezan a hacer en las ciudades, empiezan a hacer sus iglesias y grandes catedrales que si antes estaban dentro de los castillos, pues ahora las van a sacar de ahí y las van a poner en las ciudades y van a hacer en las zonas habitacionales. Entonces, y alrededor van a empezar a hacer casas. Entonces, muchos campesinos van a huir de las haciendas, de los feudos, y se van a ir a las ciudades. Y ahí en las ciudades van a empezar a desarrollar oficios, ¿sí? No hay campo para sembrar, no hay territorio para tener cultivos. Entonces, ¿de dónde van a llegar los cultivos? Pues tienen que venir de las zonas que tenían los feudos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer los señores feudales es que van a empezar a rentar los terrenos y van a empezar a producir en masa, en grandes cantidades, grandes cantidades. Y entonces,
van a llevar ahora del campo a la ciudad los productos, ¿sí? Y la ciudad se va a desprender de, ¿cómo se llama?, de trabajar en el campo. Por ese título que les ponía, ¿sí? O sea, la separación del campo a la ciudad. Porque hubo un tiempo en que se separaron, ¿sí? Y se separaron con odio, porque mucha gente le dice, a lo mejor aquí no nosotros, pero en otros lugares, y dicen, ¿de dónde vienes? Pues eres campesino. ¿Eres campesino? Híjole, pobre de ti, ¿no? Eso viene desde entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un desprecio del campo, ¿sí? Pero ¿cómo va a surgir esta idea de ese desprecio al campo? Va a ser en torno al comercio, ¿sí? O sea, algo que te deje dinero inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente, algo que te pueda hacer rico, que puedas generar pues bienes materiales en general, ¿sí? Entonces se vino de ver separación, pero el campo se va a ver sobreexplotado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí no hay donde sembrar, no van a tener productos que comer. Entonces va a venir una tala impresionante de zonas para cultivos, ¿sí? Les decía, aquí en México, si bien antes de la conquista existía, porque sí existió, o sea, no, pero no con esa idea de hacer grandes zonas comerciales o zonas productoras para la ciudad, pero de que haya clases sociales, aquí haya clases sociales, ¿eh? O sea, no todo el mundo eran los indígenas buena onda, ni todos éramos iguales, ni nada de esas cosas, ¿eh? El emperador era el emperador y tenía lo suyo, y ojo quien lo viera o quien se acercara, ¿sí? O sea, no había una estructura de clases sociales bien definida, ¿sí? Y estaban los campesinos, que eran los que cultivaban y llevaban a lo que serían los centros habitacionales, ¿sí? No estaban tan explotados como podrían haber estado en Europa, pero eso no quiere decir que estuvieran tampoco en buenas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, aquí en lo que es la zona de Morelos, que vivían los cránicas, se veían azotados por los aztecas, porque aquí lo que se producía mucho eran frutas y chicle. Chicle es ¿cómo se llama? Ese como para el zacate, esas cositas que salen de los magueyes, ¿no? Se producía y tenían que dar además en telas, ¿no? Ya totalmente procesadas en telas para allá, ¿no? Pues cada vez que venía el embajador de allá para acá, pues tenían que ponerle, darle lo que tenían que pagar, ¿no? Porque eran zonas tributarias, ¿sí? No eran conquistadas 100% por los grupos, por los aztecas, pero era un sistema tributario lo que se vivía aquí, ¿no? Entonces, vivían libres y vivían sin ningún agobio, como podrían haber sido los campesinos en Europa, que tenían al señor asentado encima de ellos, obligándolos a trabajar lo que querían. No, aquí tenían una cierta libertad, pero sí tenían que rendir tributo a los aztecas, ¿no? Por eso eran tan tiranos, eran tan mala onda, y por eso a todas esas situaciones que eran muy dominantes, se les atribuye que fueron una de las causas de la conquista, ¿no? Porque nadie los quería y no todo el mundo hizo alianza con los españoles, ¿no? Pero no se dieron cuenta que los españoles serían lo suyo, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que voy es que también aquí había clases sociales y también había discrepancia entre los grupos, ¿no? Bueno, todo esto va a hacer que las ciudades crezcan y les van a dar más importancia a todos los oficios, ¿sí? Obviamente, ustedes saben que viene todo un desarrollo del conocimiento, del desarrollo tecnológico y todo esto, y las ciudades empiezan a crecer, ¿no? A crecer, pero el campo se va a quedar relegado, lo único que va a ser productor de alimentos para las ciudades, ¿sí? Alimentos para las ciudades, ¿sí? Y les digo, esta como separación se va a dar, ¿por qué? Porque lo que comemos no le damos la importancia que debe de tener, ¿sí? Fíjense, en un primer momento en la historia de la humanidad, el alimento siempre tuvo un lugar muy importante para la vida y en las ceremonias y todo, ¿no? Yo leía hace mucho tiempo que, por ejemplo, las mesas no hicieron para que uno se sentara, ¿verdad? Sino se hicieron para que pusiéramos el alimento arriba
arriba, no en el suelo. ¿Por qué? Porque él tiene que estar arriba a un nivel de los dioses, ¿sí? No es para escribir ni nada, sino era para hacer un rito al momento de la alimentación, ¿no? Y hasta la fecha, digo, nosotros nos sentamos a la comida y tratamos de que todos sean paz, ¿no? Y dicen nuestros papás de ahora, ¿no? Dicen, mamá, aquí ahorita no hay peleas, no hay nada, no hay de nada, aquí comemos en paz porque es el momento de la comida, ¿no? Sí, o sea, es algo preciado todavía, ¿no? Bueno, que ahí hay que tener ahorita dentro de paréntesis que ya todo está con el celular, ¿no? Ya no nos hablamos, para eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, era una situación de darle una importancia totalmente, ¿qué les diré?, religiosa a la alimentación, ¿no? Sí, pero en la medida que va creciendo todo esta economía, toda esta situación de las grandes ciudades con nuevas áreas de conocimiento, entonces el campo va quedando, y ya la comida, pues sí tiene un papel importante, pero ya no tan religioso como lo que teníamos. Ya va quedando totalmente muy afuera, y también con ellos los bosques. Sí, fíjense, en Europa hay una serie de historias muy interesantes que tienen que ver con la tala de Europa, porque dicen que Europa era un gran pantano, antes de que se hicieran las ciudades y que creciera y todo eso eran grandes pantanos, pero para poder ser tuvieron que secar los pantanos y talar, ¿sí? Y con todo este rollo medio mágico religioso para la Edad Media, hay muchas historias de brujas, de cosas medias fantasmagóricas y todo. Entonces se dedicaron a talar, y se fue, ¿sí? Y ya para terminar en esta época y dar inicio a lo que vivimos ahorita, llegamos a la revolución industrial. En la revolución industrial, ¿qué se necesitaba? El carbón de piedra, pero costaba mucho dinero y trabajo sacar el carbón de piedra. Era más fácil talar árboles. Entonces, hay inclusive hay unas discrepancias entre territorios. Por ejemplo, Inglaterra, que es donde es todo el desarrollo de la revolución industrial, ahí está todo este encuentro que tienen con los irlandeses, ¿no? Que son sus vecinos, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque talaron, ustedes ven fotos de Irlanda que es así como que puros llanos pelones, no, dicen que eran zonas boscosas. Pero en la revolución industrial los ingleses lo que hicieron fue traerse de allá todos los árboles. Y entonces ahorita aparece así como nada más llanuras de piedras y así desoladas y todo. ¿Pero por qué? Pues porque en la revolución industrial toda la madera fue para allá, ¿no? Y así grandes zonas de devastación, ¿no? Pero aquí en México el asunto fue un tanto, pues no tan diferente, ¿sí? Si bien no estuvo la revolución industrial como tal, pero sí a nosotros nos va a llegar como un desprecio para el campo, ¿sí? un desprecio para el campo. O sea, el campo no tiene validez, ¿sí? no tiene un valor para nosotros, ¿sí? O sea, ser campesino, y hasta la fecha, si ustedes hablan con los campesinos, venden sus tierras, o sea, los venden porque no les dejan nada, ¿no? Porque no hay nada, ¿no? Pero se han puesto a pensar, ¿por qué será esto? ¿Qué fue lo que pasó en la historia de nosotros, de México, donde el campo no lo queremos? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hubo? ¿Sí? Fíjense, a nosotros como conquistados, nuestro pensamiento va a ser totalmente muy, va a ser muy a la europea, ¿sí? Aunque no tengamos nada de los beneficios de ellos, pero va a ser muy a la europea nuestro pensamiento, ¿sí? Pero con esa idea de tener los lujos o la vida bonita, la vida totalmente, ¿cómo se llama? Glamorosa que nos la pinta, ¿sí? Pero entonces la vida glamorosa es en las ciudades, no es en el campo, ¿sí? El campo quedó totalmente relegado. Aquí se conjuga con otro asunto, se va a conjugar con el asunto de los indígenas. Aquí los españoles lo que hicieron cuando llegaron aquí a América, en especial a Mesoamérica, aquí con nosotros, ellos
no hicieron lo que hicieron los ingleses. Los ingleses llegaron a Estados Unidos, bueno, llegaron a ese territorio del norte, y lo que hicieron fue que se chutaron a todos los indígenas, ¿no? Se los chutaron, los pueblos que quedaron los encerraron en reservaciones, ¿no? Todavía hay reservaciones, que todavía en los años 60, como por principios de los 70, se abrieron esas reservaciones. Bueno, estaban abiertas y tenían vigilantes para cerrarlas a una determinada hora. Después de los 60, como por los 70 por ahí, ya se quedaron abiertas y la gente puede entrar y salir, pero finalmente quedan en reservaciones. ¿Sí? Fíjense, todavía, o sea, ¿de cuántos años? Todavía están las reservaciones. Aquí no. El pensamiento de los ingleses y de los españoles es totalmente diferente, pero totalmente diferente. Los ingleses desde el año, pues como desde el año 800 de nuestra era, ellos ya traían un desarrollo industrial muy acelerado. También es así cuando los españoles expulsaron a los musulmanes de su territorio, que ustedes saben que tuvieron 700 años en su territorio, los ingleses dijeron, todo aquel que no tenga dónde vivir, porque ha sido expulsado de España, pero que tenga herramientas, fíjense, que tenga herramientas y que tenga ganado, aquí va a tener un lugar para vivir, ¿sí? Entonces, pues, mucha gente se fue para allá. Y los españoles pues se quedaron sin nada, porque todavía estaban en el asunto, pues así como dice la historia, muy católicos y todo era Dios. Mientras que los ingleses ya no, los ingleses ya estaban en otro asunto, pero va a ser hasta 1600 cuando se va a dar la separación con la iglesia anglicana, ¿no? Que con Lutero y todos esos asuntos que pasaron, ¿no? Pero ya traían ese asunto, ya estaban en pleito con la iglesia. Aquí vamos a estar llevando toda nuestra riqueza, ¿no? Sí, o sea, y nosotros nos quedamos sin nada. Por eso a Lutero se le fue bien rápido hacer la separación, pues porque la gente ya estaba inconforme, porque se llevaban todo el dinero para Roma, ¿no? Entonces, el pensamiento es diferente. Los españoles estaban todavía muy santificados para cuando llegaron aquí con nosotros. Y eso, en cierta forma, yo creo que pues, sí nos benefició, ¿no? Porque todo el mundo aquí en México estamos entremezclados, ¿no? Con distintos tipos de sangre, principalmente a la indígena, ¿no? Entonces, si no, yo creo que no tendríamos esa parte indígena, ¿no? Porque si se los hubieran terminado, ¿no? Lo que hicieron los españoles cuando llegaron aquí es que empezaron a hacer haciendas. Ustedes dan cuenta, las haciendas son tipo castillos chiquitos, sí, castillos chiquitos, no son así las grandes cosas. ¿Por qué? Porque también nos llegaron, también como dice la historia, pues gente bien pobre de pensamiento, ¿no? Pues nada más era así como reproducir un poquito lo que había llegado. Ya cuando empezaron a llegar gente más con otras intenciones, bueno, pues ya el rey y todos los demás ya estaban muy bien organizados como para que no llegaran grandes dineros y grandes personajes a querer cambiar lo que ya habían hecho ellos, ¿no? Entonces, o sea, los primeros eran gente con poco conocimiento intelectual y todo, ¿no? Y lo que pasó fue que en ese primer momento, en el tiempo de las batallas y todo, lo que hicieron los indígenas, les digo, los indígenas no es todo buena onda, lo que hicieron los indígenas caciques, porque había muchos caciques indígenas, lo que hicieron fue hacer alianzas, llegaba el español y hacían alianzas con él, inmediatamente casaban al hijo, la hija con ellos, ¿sí? Sí, o sea, no se esperaron a que, vamos a defender aquí en nuestra territorio, no. Si estamos en este asunto, lo que vamos a hacer es pues, ponernos del lado de los más fuertes y entonces empezaron a ver la entremezcla. No fue, obviamente sí hubo muchas violaciones y todo, pero mucho fue consensual. O sea, a lo mejor no por parte de las dos partes, pero por parte del papá que sí quería que su hija se quedara aquí, sí, eso sí, ¿no? O sea, fue intencionado con las familias. Entonces, eso fue lo que hicieron. Muchos hacendados, caciques indígenas casaron a sus hijas o sus hijos con los españoles. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dicen los historiadores que no inmediatamente, más bien que lo que hicieron los españoles fue sumarse a las prácticas de los indígenas. ¿Sí? No llegaron a cambiar la cultura al 100%, no. Lo que hicieron fue más bien hasta aprender el lenguaje, aprender las idiomas de los indígenas. Y en ese sentido se fue dando la intermezcla. No dudo que también hayan existido, obviamente, cosas muy atroces,
gente que enseña a pasar, o sea, muchos, va a haber habido muchas violaciones, muchas cosas graves, ¿sí? Pero mucho de lo que se recoge, porque van a ser los caciques los que van a dejar como muestras de cómo fue la conquista, pues se recoge eso, ¿no? O sea, un cacique con mucho dinero, pues antes de que el español vaya a haber un enfrentamiento, pues mejor hacemos alianza y ya, ¿no? Y el español con poco poder y con poco, ¿qué les diré? Con poca armamento y todo esto, pues bien igual que lo que va a hacer es que se va a sumar a los pueblos, ¿sí? Y apenas recién veía yo eso fue en un video, estuve buscando un artículo, diciendo, por ejemplo, ¿han visto ustedes a este señor, Robinson Crusoe? ¿Sí? Que dicen que el viernes aprendió inglés, entonces dicen los escritos, que no se sabe si fue real o no, pero seguramente que debe haber habido muchos náufragos en la historia de la humanidad, pero que es una novela, que más que la novela, por querer tener a los ingleses acá arriba, ponen que viernes aprendió inglés, pero no es cierto, dicen que más que lo que debe haber sido, el inglés vino solo y viernes sí tenía todo un apoyo comunitario, porque venía de una comunidad, aunque venía huyendo de una que se lo quería comer, pero sí hay una comunidad detrás de él. Más bien lo que debe de haber pasado, por lógica, es que Robinson Crusoe debe de haber aprendido el idioma de viernes, ¿sí? Pero aquí en México sí pasó eso, todavía vemos en zonas que todavía se conservan todavía muy indígenas, donde están las personas muy blancas, por decir, que hablan los idiomas de la zona donde están, ¿sí? Eso fue, ¿qué les diré? Los españoles lo que hicieron fue sumarse a las prácticas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta parte del campo? El campo va a quedar, les digo, relegados, y más estos españoles que ya van a pasar muchos años, más bien quedan como rancheros, ya ven que ya no son españoles, son rancherías, rancheros, pero van a quedarse como muy encerrados, muy en sus zonas donde viven. Otra cosa que pasó también en aquel entonces fue que, y eso lo acaban de decir ahorita aquí la chava que vino con la danza, es que los indígenas, cuando se vieron también se vieron agobiados por los españoles, huyeron, las zonas que conocemos ahorita como una zona Mije, Chontalo, lo que ustedes quieran, no son las originarias, no, ellos vivían en las zonas planas, pero al momento que llegaron la conquista, lo que hicieron fue huir, llevarse todo lo que podían y hacer su cultura, o sea, su casa, o sea, su zona habitacional en otros lugares, ¿sí? Eso también lo cuenta la historia, ¿no? Las zonas no son las originales que vemos ahorita, ¿sí? Pero entonces, la ciudad va creciendo, se va haciendo una ¿cómo se llama? Unas urbes. Y con esto, ustedes que han llevado esta materia de epistemología, también se da todo este rollo del conocimiento, el método científico, la filosofía y todo esto. Bueno, ¿qué pasa ahí? Pues lo que está pasando es que todo aquello que nos está llevando a hacer nuevas tecnologías, nuevas formas de percibir y de hacer la vida, la tenemos que organizar, ¿no? En áreas de conocimiento, ¿sí? Pero entonces en estas áreas de conocimiento, ¿qué creen? Pues es todo menos el campo. El campo nada más queda así como productores del campo, ¿no? Nada más de alimentos y no más, ¿no? Y sí va a haber alguien que se dedica más adelante pues a la agronomía, ¿no? Pues, pero pues ahí quedó, ¿no? Pero lo importante es que seas físico, químico, matemático o psicólogo, así, ¿no? Bueno, eso es verdad. ¿Sí? Pero no lo que vivimos, lo que respiramos, eso no va a ser. Entonces, ¿cómo creen que vamos a ver a los campesinos? Como pobrecitos, o sea, ¿cómo se les ocurre quedarse en el campo, no? O sea, ¿cómo se les ocurre estar ahí? Entonces, en el siglo XVIII, este desarrollo del conocimiento, las áreas de conocimiento, empieza a haber una teoría desde la antropología, así que todavía no es ciencia, pero bueno, empieza la antropología,
en lo que sería la metrópoli, pues el crecimiento de las grandes metrópolis, ¿sí? Ahí es donde está todo, que no está en la metrópoli no es, ¿sí? La metrópoli es lo último, ¿sí? A diferencia del campo, ¿sí? Entonces todo el mundo va a querer llegar aquí y se va a hacer grandes, súper grandes. Entonces se va a tener que hacer una reconstrucción de las ciudades, porque las ciudades, así como nosotros aquí en los pueblos, nació como Dios lo da a entender, ¿no? Pero después se tiene que hacer un trazo, hacer, bueno, unas, no sé, drenaje, agua, todo para mantenerlo así. En Europa, se tuvo que hacer inclusive desasores de ríos, ¿sí? Para que fueran navegables y poder llevar el alimento a diferentes zonas, ¿sí? Cosa que aquí en México no se hizo, ¿sí? Entonces va a haber un crecimiento de la metrópoli y todo va a ser de metrópoli. Además pasa otra cosa, ahí se concentra la riqueza, pero también ahí se concentran los poderes del gobierno. O sea, eso es lo más ultra, o sea, no podemos dejar al gobernante que viva por allá, ¿no? El gobernante puede ser el rey, o puede ser el monarca o el dictador, lo que sea, pero tiene que estar en una zona pues bonita, ¿no? Con lo último que hay. ¿Y qué creen? Empiezan a surgir estas actividades de limpieza. O sea, ojo, Europa en la época medieval era sucia, apestosa, asquerosa y todo, ¿no? Pero ya cuando empiezan las metrópolis, no. Tiene que haber agua, tiene que haber calles, tiene que haber drenaje, tiene que haber todo. Y con ello, una forma diferente de la vida, ¿sí? De la vida. Y va a ser hasta el siglo XX donde más o menos va a culminar el asunto, ¿sí? Cuando ya todo el mundo ya viste planchadito, viste bien y todo el asunto, ¿sí? Anteriormente no, o sea, van a tardar unos siglos, 2 siglos mínimo hasta que esto va a culminar, ¿no? Porque ahorita nos bañamos todos los días, ¿eh? Pero ojo, no se bañaban todos los días los anteriores, porque no había agua. Dicen que solamente en el centro de México era el emperador y sus más cercanos, ¿no? Sus allegados. ¿Por qué? Porque tenían los baños de la nobleza, que eran ahí está Chapultepec, ahí están todavía los baños del emperador. Cuando vayan a Chapultepec, allá en México, van a encontrar los baños del emperador. Están todavía esos baños todavía están así. Y los españoles dicen que se sorprendieron porque dijeron que seguramente estaban enfermos porque se bañaban los 3 veces al día. ¿Sí? Porque ellos no se bañaban. Pero inclusive aquí en México, ya estando en Mesoamérica, los campesinos tampoco se bañaban del diario. Es por eso que todavía decimos, es sábado y te toca baño, ¿no? ¿Sí? Porque no era del diario, ¿no? Ahora, les digo, tardó un tiempo bastante grande hasta que ya somos libres. Pero ¿qué implicó esa parte de ser libres? Pues más agua, ¿sí? Desarrollo de productos de limpieza, y además otra cosa que empezó, el odio al polvo. ¿Cómo creen que voy a traer los zapatos del polvo? ¿O cómo voy a encontrar aquí polvo? Es tierra, por Dios. ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Y van a empezar una serie de cosas, de hábitos y de costumbres que van a ir junto con pegado con nuestro medio ambiente. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a una persona que viene toda polvorienta, híjole, es que a lo mejor es ratero o es matón, es que sea qué cosa sea. Pero viene todo lleno de tierra y todo desarrapado y todo. No viste bien, no viste bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, cuando la revolución industrial, bueno, lean alguna vez o vean de la transformación de Europa, y va a ser bien interesante. Tuvieron que hacer canales, tuvieron que abrir calles, tuvieron que abrir, ¿cómo se llama? Muchas antes para meter drenaje y todo. Y los castillos en un momento dado se construyeron en remate, porque es mucho dinero meter residuos tan solos, ¿no? Ya no drenaje, nada, es mucho dinero, porque se pueden abandonarlos. Solamente los que tienen mucho dinero pues se han metido y se han vuelto turísticos, ¿no? Pero si no, están abandonados, porque es mucho.
Y hay unas historias muy interesantes de cómo hacían sus necesidades, cómo comían, no, muchas cosas muy interesantes de aquella época que tuvieron obviamente que evolucionar para tener la vida que tenemos ahorita, ¿sí? Pero bueno, les decía, en el siglo XVIII se empieza a dar todo esto, en el siglo XIX con la revolución industrial, empieza un acelere de crecimiento de las ciudades, la metrópoli, ¿sí? Con ello cambios de actividades en la vida diaria, en la vida cotidiana, cada vez nos separamos más del campo, cada vez queremos tener más cosas que sean lujosas, no importa que no la vaya a usar, ¿sí? Pero fíjense, todavía hasta hace relativamente poco, todo lo que teníamos venía del campo, ¿no? Cualquier mesa, cualquier silla, cualquier artefacto venía del campo. Todavía no estaba el procesamiento del plástico, que ahorita todo está plastificado, ¿no? Que son, no sé, muebles de plástico. No. Todo era el incremento del campo. Y a nadie se le ocurría que el campo algún día iba a terminarse, que esto iba a colapsar, ¿no? Nadie pensaba que el agua iba a terminarse, que se iba a contaminar. Fíjense, aquí cuando llegaron los españoles, ya había un proyecto de secar el agua, ¿eh? O sea, no crean que eso fue por los españoles que sí llegaron y lo primero que dijeron es que dijeron aquí tenemos que sacar tanta agua, ¿no? Y abrieron boquetes y sacaron el agua ya por Tula y sacaron el agua por no sé, no quiero conocer en otro lugar, porque el proyecto era secarlo, pero el proyecto no nació con los españoles, ¿eh? Ya los aztecas ya querían secar el agua. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ellos llegaron nada más era un islote, y ya estaba saturado el islote donde estaban viviendo, con las chinampas y todo, y los señoríos que estaban aquí, el señor de Escapotzalco, de Texcoco y de todo esto, pues ya los tenían hasta aquí, ¿no? Ya no los querían. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Pues secar el agua para poder seguir creciendo lo que era de nuestro plan, ¿no? Entonces, el proyecto viene desde antes de nuestros tiempos de México, ¿sí? Entonces, ya para la colonia se empieza a sacar el agua, y va a ser recientemente, como a principios del siglo XX, cuando se empieza a sacar el agua todavía con mayor énfasis para sacar el agua, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con todas las especies que había? ¿Qué pasó con todos los alimentos que se obtenían de ahí? ¿Por qué? Porque la alimentación que tenían las personas que vivían a la orilla del lago eran principalmente productos del lago, ¿sí? Los peces, los moscos, sí saben, ¿no? Que ahí está, hay un mosquito que se come, la hueva del mosquito es carísimo, por cierto, eso es muy caro. Una cosita así igual con 1.500, está muy caro porque todavía hay esos alimentos. Bueno, todo lo que había, hay unos como tipo camarones chiquititos, no sé si los han visto, ¿cómo se llaman? Acosiles, eran del lago, ¿eh? Y esos ya están extensos, ¿sí? Extintos, ya se extinguieron. Y había un montón, ¿no? Las algas eran totalmente un alimento nutritivo para la población, ¿no? Lo único que nos queda evitar es espirulina, que además es cara, ¿no? Pero ya no hay, se cultiva ¿cómo se llama? Como que en granjas, pero ya no se come y la gente lo ve como algo exótico, ¿no? Como un lujo. Sí, y ya no se come. Y muchísimas cosas que había y todo se terminó. Muchas especies que venían desde Canadá, patos que venían, o garzas que venían desde Canadá, aquí que venían huyendo como hábito del invierno para allá, llegaban aquí y se iban. Todo eso se terminó, ¿sí? En aras de una gran ciudad. Pero, ¿por qué no la defendimos? O sea, ¿por qué no se defendió la ciudad? Porque nos hicieron creer que la ciudad era lo máximo. Es lo máximo tener estas planchas de asfalto y de cemento, que la verdad yo quiero mucho la facultad, pero esa plancha de cemento no está nada bien, ¿sí? En aras de eso se echó a perder todo el campo. Entonces, ahorita lo único que tenemos son productos que nos llegan de fuera.
no son productos que sean aquí. En la época de la conquista y en la época de la colonia, más bien, todo lo que es el Bajío, lo que es Irapuato, que es Guanajuato, Michoacán, Jalisco, parte del Estado de México, se le llamaba el granero del mundo. Fíjense cuánto grano producía toda esa zona. Era una zona totalmente fértil, ¿no? ¿Sí? ¿Echaste la mano? No, perdón. Entonces, una zona tan fértil que así tenía el norte, ¿no? El granero del mundo. Pero todo eso se sobreexplotó. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues si la tierra es fértil, da, pero viene la época de la industrialización y con ello vienen los fertilizantes. Sí, vienen los grandes fertilizantes que lo que van a hacer es que sí, producen mucho alimento, pero queman la tierra. Se quema la tierra y entonces ya después ahorita ustedes van por aquellos lugares y son unas polvaderas que se ven impresionantes porque esa tierra ya está quemada, ya no da así. Entonces, ¿de dónde viene nuestro frijol? ¿De dónde viene nuestra frijol y el maíz? O ¿cómo se llama? O hasta el trigo. Porque aquí el trigo se subió, nosotros producíamos trigo también, pero con la guerra de Ucrania, hasta el trigo aquí subió. ¿Por qué? Porque allá dejaron de producir, también aquí no llegaba el trigo, ¿sí? El maíz que comemos es un maíz forrajero y nos viene de Estados Unidos. Si no nos viene allá de aquí, o sea, el campo no da. Pero además no da, y de todas formas está desforestado, porque tenemos otro mal muy moderno que se llama los talamontes. Sí, que se están llevándose toda la madera, pero seguimos con la idea de que ¿a quién le interesa el campo, pues, no? ¿A quién le interesa irse embarrar de tierra, de lodo, de estar en las inclemencias del tiempo, la lluvia, el sol y todo? A nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese día que nos metieron desde el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿sí? De la gran metrópoli, ese día todavía sigue siendo en nuestra mente, ¿eh? Ya la tenemos, o sea, ¿quién se le puede irse a vivir no sé, allá, a un pueblo lejano por allá, que está bonito, pero dicen, está bonito, pero no hay internet, fíjense. No está pavimentado. No está pavimentado, sí, pero además así como, híjoles, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llegar a eso, no? Entonces, esta caída libre que tenemos ahorita ha sido esa caída libre que tenemos ahorita en falta de agua, en falta de alimentos, en pocos árboles, en muchas especies que se han extinguido, es por un uso irracional. Cuando hablamos de lo irracional es porque no tenemos conciencia y lo seguimos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mejor vivir entre esta plancha de asfalto a estar defendiendo lo que sería la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Y es yo creo que donde podemos nosotros influir, ¿no? Tener una educación ambiental, creo que sería lo mejor, ¿no? Porque no lo vamos a poder hacer, no podemos ir para atrás, sino más que una unidad y haber una nueva cultura de lo que sería el medio ambiente, ¿sí? Pero esa es difícil de verdad, porque nos encontramos en la gente que todavía sigue pensando que si mis papás me heredaron la tierra, ¿yo para qué la quiero? La voy a vender, ¿no? Y aunque haya habido un Zapata aquí que mucho se nombra y se dice y se escribe y todas las ceremonias, a nadie le interesa la tierra, ¿no? A nadie. O sea, poca gente realmente está pensando en preservar las comunidades que son protectoras del medio ambiente. A nadie le interesa. Y pensamos que el campo y los bosques como que es algo, pues, sí, totalmente lejano, pero eso si nosotros estuviéramos ahí implicaría una relación diferente entre nosotros mismos, ¿sí? Una interacción con nosotros de otra forma diferente, ¿no? O sea, el preservar la vida, el preservar lo que somos a través de lo que tenemos, sería una forma diferente de ver nuestro entorno, ¿sí? Pero eso no lo hacemos, eso realmente está fuera de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro celular, y tenemos nuestro internet, y estoy viendo los TikTok, y estoy viendo lo que ustedes quieran, pero
la verdad es que pues, pobre campesinos, ¿no? Y allá ellos, ¿no? Entonces, sí vivimos en una situación muy, muy, muy difícil, donde la ciudad sigue siendo lo plus ultra, sí, lo plus ultra, y el campo totalmente mucho, muy llegado, ¿sí? Y les digo, nuestro último mal que tenemos ahorita es, ¿cómo se llama? La delincuencia organizada, es lo que tenemos. Los talamontes, que es lo que más sufrimos, ¿no? Y que viene con violencia, y que viene con una irracionalidad en torno a todos sus animales. Entonces, inclusive, vamos para ir terminando, si me das una hora. Sí. Tenemos chance. Bueno. Fíjense, estas ideas de la metrópoli y de la ciudad, en la antropología se ha escrito mucho. O sea, no es una cosa chiquita, ¿sí? La antropología, de hecho, surge en el estudio de los grupos étnicos minoritarios, pero totalmente inferiores a los que viven en las ciudades, ¿sí? Eso fue. Sí, y lo primero de la antropología que hacen es ir a ver a los grupos totalmente casi humanos, que van a ser todo África, ¿sí? Y los monstruos van a ir encaminados a ver a los africanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para empezar no son del pueblo, no son blancos, ¿no? Viven en aldeas todavía, no tienen gran cultura. Otra cosa, para aquel entonces obviamente no sabían de Dios y muchas otras cosas, no comían y tampoco vivían y hacían lo que hacen en la gran metrópoli. Entonces van a estudiar a las culturas totalmente inferiores que no viven en la metrópoli, y es cuando van a hacer la antropología, ¿sí? Van a hacer en ese sentido, ¿sí? Mucho con eso y con los grupos de ¿cómo se llama? De asistencia desde la religión, ¿no? Como las monjas o personajes que van a dar asistencia a esas personas que no tienen y han estado fuera de lo que son las metrópolis, del conocimiento de la metrópolis, ¿sí? Y entonces ese desprecio por esas otras culturas, por esas formas de ver el mundo y de hacer grande la ciudad, todavía lo tenemos, todavía está entre nosotros, es algo que no lo hemos cambiado, ¿no? Y que mucha gente todavía, les digo, piensa, un campesino, pues pobre campesino, ¿no? Además, si le decimos una grosería a alguna persona que tiene un rasgo campesino, le decimos, ay, muchas groserías, es un no sé qué, indio o campesino, ¿no? O sea, imagínense estas groserías, ¿no? Pero es parte de esa cultura que nos hicieron ver como que vivir aquí es lo mejor a costa de todo lo demás, ¿no? Pero ahorita nos estamos dando cuenta de todo ese desarrollo, de todo ese crecimiento en pues sí, para tener estas comodidades, que es toneladas de ¿cómo se llama? De PET, toneladas de tierra que se va, muchos litros de agua que no se ocupan para nada, ¿sí? Zonas que están haciéndose desiertos, pues, ¿sí? Y entonces es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? En el afán de hacer la ciudad lo máximo, ¿sí? Yo les preguntaría, ¿saben ustedes a dónde se va la mayor parte del presupuesto de la nación? Al armamento, a las guerras. En la mayor parte sí, ese es un porcentaje muy grande, pero principalmente se va al mantenimiento de las ciudades, ¿sí? Y después el otro sí es la guerra, porque el negocio más grande que hay en el mundo es la guerra, sí. Y si no hay guerra, se inventan la guerra, ¿sí? Y eso también está más que comprobado, ¿no? O sea, si no hay guerra, pues la inventamos, ¿sí? Eso pasó cuando la guerra, ¿se acuerdan ustedes? No sé, cuando me gusta como una historia, la guerra del desierto, la madre de todas las guerras, todo eso, fueron invadidos los Estados Unidos, Irak, Uruguay, no había guerra, no había nada. Pero cuando estaban los Bush, que son los dueños de los grandes armamentos bélicos en Estados Unidos, tuvieron que inventar la guerra. Y hasta la fecha sigue en guerra. Imagínense, ahorita el negocio no es, ¿no? No, el presupuesto se va a las ciudades. Y aquí en México, el presupuesto, el grueso del presupuesto se va a la Ciudad de México, ¿sí?
Y ya después así como que más a las otras ciudades, ¿no? Que serían Monterrey, Guadalajara, y bueno, también de lo que produce cada quien, ¿no? Pero son las ciudades, son los que se llevan todo. ¿Sí? No la población donde estamos, la mayor parte de los habitantes, no es ahí, ¿sí? ¿Han ustedes visto las noticias de estos últimos días que dicen que llevan las personas que viven en el lago de Texcoco, que es lago, llevan casi como 40 días inundados? Porque otra cosa que pasa es que la naturaleza cobra, la naturaleza no se queda inerte, está cobrando. Para los años de los 50 más o menos, no como de los 40, 50, 80, hasta recientemente, la población creció, porque ¿dónde están las oportunidades? Están en la Ciudad de México aquí para nosotros. ¿Dónde iban a vivir? Pues en las zonas donde pudieran llegar a vivir y se creó todo lo que es Ciudad de San Antonio, todo. ¿Sí? Para nosotros aquí en Morelos, ¿dónde llega a vivir la gente? Pues a las orillas de las barrancas, ¿sí? O van a invadir las zonas como Pescar u otras zonas que son zonas también de cultivo, ¿no? Todas esas zonas de por allá arriba, creciendo hacia el bosque también están. ¿Dónde van a llegar? Donde no se les cobre, ¿no? Donde puedan ellos vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajos se podrían diversificar en otras áreas, pero no se centran, es la centralización que vivimos, ¿sí? Para México, la gente llegó a vivir en una zona que estaba totalmente desértica, porque hubieran llegado en momentos de que estaban secas, pero cada vez que llueve eso se inunda. ¿Por qué? Porque naturalmente es un lago. Y en México no solamente es un lago, eran como 3 lagos, estaban como medio unidos, pero eran como 3 lagos, ¿sí? Y además eran de aguas dulces, imagínate. Bueno, perdón, eran de aguas saladas, y lo que hicieron los aztecas es hacer acueductos dentro del lago para llevar agua dulce. O sea, imagínense la ingeniería que tenían, ¿no? Pero todo eso fue destruido, y lo que hicieron fue hacer una gran ciudad que sigue creciendo todavía. Y ahí tenemos, o sea, la gente vive entre los desagues de toda la ciudad, y en lugar de procurar aquellos, no, es lo que están procurando el centro de la ciudad o las zonas bonitas. Eso es lo que, o sea, ¿por qué? Porque vivimos en una zona de clases sociales, ¿no? Y aquí, obviamente que seguramente todas las personas que viven a la orilla de las barrancas pues van a sufrir todas las influencias del tiempo, ¿no? Que pasamos ahorita, ¿sí? Pero lo importante es vivir en la ciudad. Entonces, la idea de esta plática no es que no nos quedemos con la culpa. Sí tenemos culpa porque usamos muchas cosas que contaminan, pero también hay que tomar conciencia que esto viene desde hace muchísimos tiempos. O sea, no es de ahorita. Ahorita se acrecentó y debemos de tener las herramientas necesarias para ir modificando en futuras generaciones, no ahorita, ¿sí? Y para mí, yo digo, sería una educación ambiental, y a lo mejor seguimos en un mundo capitalista, pues que cada vez cueste más las cosas de plástico, ¿no? Que para que no contaminemos tanto, ¿no? Vamos al mercado y nos dan 20 bolsitas, bueno, pues que se comen las 20 bolsitas y van a ver que si no van a llevar sus bolsitas y para no pagar tanto dinero, ¿no? Tiene que haber alguna situación, ¿no? Entonces, el asunto es que esas ideas que nos han heredado y esa situación del medio ambiente que nos han heredado, pues nos tenemos que ir cambiando para ahorita, y que no nos vayamos con eso, porque eso también me surgió cuando una niña me decía, sí, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo el planeta. Pues sí, pero no solamente fuiste tú y yo, ha sido toda la humanidad, desde que el hombre es hombre, no solamente nosotros, ¿no? O sea, esto viene desde hace muchísimos miles de años, entonces hay que componer esta situación, y creo que ahorita, en esta época de modernidad, sí tenemos las herramientas educativas, tecnológicas, didácticas, para hacer una educación ambiental, ¿no? Y yo pienso que sería como lo que podemos hacer para modificar el medio ambiente, porque nunca vamos a volver a lo mismo, ¿no? El hueco del ozono dicen que es un hueco inmensamente grande que cada día crecemos, ¿no? Así que eso no lo vamos a cambiar, ¿no? Pero sí lo tenemos a modificar. Muchas gracias, Lulu. Ahora podemos pasar
nos comparte Lulu, bueno, a mí sí me lleva a plantearme varias cosas, ¿no? Y a cuestionarme y pensar en qué tanto la psicología puede abordar estos problemas, ¿no? Ahorita, esto último que mencionabas de que la humanidad urbaniza, ¿no? Luego vienen estos deslaves, por ejemplo, escuchaba las noticias recientes aquí en Morelos, hay una zona de Jutepec que está en riesgo por deslaves y esto. Entonces, nada más por hablar de este lugar cercano, ¿no? Se convierte pues esto en un peligro, o empiezan a representar peligro estas zonas para las personas que las están habitando. Pero entonces ahí empezamos a hablar desde la psicología de un concepto que es el riesgo socioambiental, ¿no? O sea, el riesgo no es solamente ambiental, es riesgo porque lo hemos construido entre la humanidad